este Salón de Actos del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. No es casual la elección de este lugar. Por ello, en primer lugar, queríamos aprovechar este momento para agradecer a esta real institución todas las facilidades y disponibilidad que han mostrado para con nuestra corporación para poder celebrar aquí este acto. Decía que no es casual este lugar porque aquí mismo, en este lugar destacado de la historia de nuestra ciudad, hace 100 años comenzó nuestra historia, firmándose el acta fundacional de nuestra cofradía. Por este motivo, y salvando las distancias, hemos querido hacer un paralelismo, iniciando también aquí el calendario de actos con la celebración de esta efeméride en esta primera conferencia del ciclo que desde la cofradía de nuestro Padre Jesús del Rescate de Granada hemos preparado como parte de los actos de celebración de nuestro primer centenario fundacional. El objetivo de este ciclo es desarrollar uno de los 5 pilares sobre los que se fundamenta esta celebración y que no es otro que la formación, para mejorar y profundizar sobre el hecho religioso, permitiendo revisar, renovar y afianzar los fundamentos de la fe y adaptarse a los nuevos condicionantes del mundo actual. También se pretende arrojar luz sobre los orígenes de nuestra hermandad, conocer la evolución que ha experimentado a lo largo de la historia, ayudando así a saber y entender nuestro ser actual, recogiendo esta valiosa herencia cultural y religiosa. Con esta intención, hoy tenemos el placer y el privilegio de contar y que nos acompañe el profesor don Francisco Javier Crespo Muñoz. Es doctor en Historia por la Universidad de Granada, a la que ha estado vinculado durante algunos años como becario de investigación y como profesor contratado. Actualmente es jefe de sección de reprografía del Archivo General de Simancas y profesor asociado en el área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Valladolid. Pertenece al Instituto Universitario de Historia de dicha universidad, en donde coordina y dirige varios proyectos sobre religiosidad popular andaluza y granadina, con el impulso de la Fundación Pública Andaluza, Centro de Estudios Andaluces, de la Junta de Andalucía, a cuyo Consejo de Humanidades pertenece. Igualmente se le conoce por ser el coordinador de las distintas ediciones del Simposio de Historia de la Semana Santa de Granada y de la Ayuda Municipal para la Investigación de la Semana Santa de Granada, CHIA, que concede el Ayuntamiento de Granada, lo que le ha valido diversos premios. El más reciente, a nivel personal, el Domingo Sánchez Mesa de 2024, concedido por el Área de Cultura del Consistorio Granadino. Queremos agradecerle su disponibilidad, su generosa colaboración y todas las facilidades que nos ha dado desde el primer momento en que contactamos con él para ayudarnos a configurar algo más de los antecedentes de nuestra hermandad y conocer, como comentábamos anteriormente, parte de nuestra herencia cultural y religiosa. Para ello le invito a disfrutar de esta conferencia titulada El último rescate, donde Francisco Javier hará un recorrido por los fundamentos devocionales de la piedad de naturaleza cofrade, a través del análisis de los elementos conformantes de la religiosidad popular, prestando una especial atención a diferentes jalones de la veneración al Señor del Rescate, cuya vocación entronca con aspectos impulsores de manifestaciones materiales e inmateriales de las creencias en siglos pasados. Sin más dilación, les dejo con Francisco Javier. Empezamos bien, menos mal que todavía no hablo. Bueno, pues muchísimas gracias a Bosco y a toda la Cofradía del Rescate. La verdad es que cuando él lo sabe, cuando me llamó para invitarme me hizo especialísima ilusión, muy especial ilusión, porque como vamos a ver en la charla de esta tarde, ¿vale? en el rato que vamos a pasar juntos, muchas veces tú puedes estar invitado a una conferencia o a un congreso a nivel científico y eso sí me ha pasado. Pero básicamente la gente que te pueda llegar a invitar o que te encarga algo, pues es por un tema netamente profesional. Ya está, bueno, ya está. Este señor sabe esto es un congreso científico y ya está. Lo que pasa es que una cofradía, con todo lo que supone para vosotros, decida, sobre todo para vosotros en este centenario, decida poner su confianza en mis palabras, realmente para mí es abrumador. Porque además, como soy cofrade, sé perfectamente lo que esto significa para vosotros. Entonces, aunque parezca mentira, yo sí que es cierto que a mí estas cosas me abruman, es así.
porque, bueno, está uno acostumbrado a dar, a lo mejor por lo dicho, conferencias en un congreso y ya os puedo asegurar que no es lo mismo. Entonces, pues eso, muchas gracias. Luego, además, quería yo compartir una cosa con vosotros que, un poco para empezar a hablar. Como ha dicho Bosco, yo trabajo en el archivo de Simancas. Y, bueno, no sé si sabéis, el archivo de Simancas es un castillo que está ahí cerca de Valladolid, del siglo XV, lo que está muy remodelado en siglos posteriores, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos una sala allí en el castillo de Simancas, que es la sala de patronato, se llama la sala de patronato, que es muy chiquitita, es un templete. A veces está en internet y algunas fotos, es muy bonita. Entonces, a nosotros, los que trabajamos allí, pues muchas veces, como pasará a vosotros, cuando trabajáis en un sitio, pues es como más de, bueno, tampoco reparan muy bien en la importancia que pueden tener las cosas que hacen, ¿no? Pero es curioso que cuando entras en esa sala, que ya os digo, parece un templo, está llena de madera, y los antiguos armarios de los documentos, es una sala que mandó Felipe II construir. Entonces, cuando tú te das cuenta, cuando entras allí, del peso de lo que estás haciendo. Ahí es cuando te das cuenta de lo que hay sobre tu hombro, del peso de la historia, de siglos, de documentos. Y es un poco, no quiero meteros presión, lo que sois vosotros. Y la importancia de conocer esto. El saber exactamente que vosotros sois los herederos de una realidad devocional de siglos. De muchas personas que se dejaron la vida en que esto saliese adelante. Y que el Señor os ha designado a vosotros para continuar ese camino. Yo creo que eso es un punto importante a tener en cuenta y es un poco de lo que vamos a estar comentando esta tarde-noche. ¿Por qué lo del último rescate? Que es un poco lo que ha generado un poco más de interrogante, ¿no? Como le he comentado a Jorge en la entrevista, la idea es hacer una especie de juego de palabras, de significado entre lo que es la devoción y la vocación que vosotros veneráis en esta cofradía y lo que es el concepto de la redención, del rescate, que básicamente es el gran impulsor de muchas de las manifestaciones de piedad. Veréis, yo cuando me dedico a investigar las memorias, las capellanías, los registros sacramentales de defunciones, toda esta gente que se apuntaba para que le enterrasen, para que le diesen no sé cuántas misas, en tal bóveda, tal cofradía, ¿no? Claro, muchas veces la historiografía, algunas corrientes historiográficas decían, bueno, esta gente no tenía otra cosa, bueno, eran gente iletrada. Pero la verdad es que si luego te pones a pensar, dices, bueno, eso de que eran gente iletrada, había gente que no lo era. Lo que pasa es que ellos habían llegado a una gran verdad, me da la sensación, habían llegado a una gran verdad que muchas veces en esta sociedad se nos escapa, que es que te tienes que morir. Muchas veces te piensas que eso no va a pasar, pero sí que va a pasar. Y que te vas a poner enfermo, y que vas a querer que la gente que tú quieres esté contigo. Y que en ese punto, y más en el antiguo régimen, en estos siglos XVI-XVII, donde la medicina no estaba tan avanzada, pues había mucha gente que realmente cuando se ponía enfermo hacía testamento porque pensaba que se moría. Y tenían la muerte a flor de piel. Cuando era una guerra, era que tus hijos se morían, porque los hijos se les morían, cuando era una epidemia. Entonces, esta sensación tan profunda de encontrarse con el Señor en cualquier momento, y que era una verdad inescrutable, eso les hacía volcarse en pensar en la vida eterna, es decir, voy a prepararme para lo que va a venir seguro. Y en ese sentido, las manifestaciones de piedad, ya sean capillas, capellanías, donaciones y, por supuesto, pertenecer a una hermandad o una cofradía, que eran los que iban a estar contigo, ¿de acuerdo? Los que te iban a sostener, no había seguridad social y estas cosas, ¿no? Los que te iban a sostener, pues para ello era vital. Y un poco es lo que refleja este salmo que os he puesto, ¿no? Yo creo que algunos lo conoceréis, ¿no? El de los lazos del Seol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. Es un salmo muy profundo, ¿no? De redención, ¿no? Clamé a Yahvé, clamé al Señor en mi angustia, a mi Dios invoqué y escuchó mi voz. ¿Por qué clamaban este Salmo 18 al Señor? Pues porque evidentemente cuando esta gente se presentaba ante la posibilidad de morirse, pues había que buscar opciones para salvarte. Fijaros que aquí veis ese juego de palabras de el último rescate,
no es otra cosa que en muchos casos la búsqueda de la redención eterna. Es lo último que vas a pagar, tu último rescate. Te pueden coger, en aquella época te podían coger los piratas berberiscos o los holandeses que se habían levantado por enésima vez. Pero el último rescate que vas a tener que pagar, y que ellos lo tenían muy claro, era el rescate por su salvación. Y ese rescate muchas veces se pagaba efectivamente con dinero, lo he dicho, con donaciones, con misas, con todo un compendio económico que marcó de manera clara, y esto lo comento porque muchas veces está en la raíz, o yo creo que está en la raíz de muchas imágenes de devoción. No sé si sabéis que los artistas tenían la mala costumbre de cobrar, de comer y todas estas cosas, ¿no? Y había que pagarle. Entonces, pues lo que había en la raíz de muchas de las tallas, de los retablos, ¿no? Yo hace un par de años encontré, pues, quién pagó el retablo de la Virgen de la Soledad de San Jerónimo, el que se hizo en el Carmen, pues un señor que se estaba muriendo, puso 500 ducados, ¿no? Entonces, pues estas cosas marcaban, ese pago de ese rescate marcaban, pues, la constitución de un patrimonio material, que es un patrimonio devocional. Esto que no se nos olvide, ¿de acuerdo? Y yo creo que es importante que empecemos a tomar conciencia de ello. Son imágenes de devoción, son imágenes cargadas de identidad, de la que le vamos dando y de que le han dado durante siglos los que nos han precedido. Ostras, que no se nos olvide eso. Porque sí que es cierto, voy a hablar aquí, que como no me escucha nadie, creo que Jorge ya me está grabando, sí que es cierto que muchas veces cuando las hermandades o las realidades eclesiales pretenden o quieren o aspiran a que les ayuden económicamente a sostener su patrimonio, pues muchas veces hay unos señores, yo que soy del Ministerio de Cultura y sé a veces cómo funciona el asunto, pues se estudia, bueno, la calidad de la talla, no sé qué. No, mira, vamos a ver. Cierto que a lo mejor hay imágenes, cuadros, esculturas, una calidad infinitamente mejor que algunas de las imágenes que nosotros veneramos. Pero es que el peso devocional que tienen esas imágenes no se puede pasar desapercibido. Y nosotros tenemos que hacer valer eso que viene de siglos, para que se nos tome en cuenta. Existe en Andalucía, en España, una legislación que protege el patrimonio, las manifestaciones de patrimonio inmaterial. Nosotros tenemos que hacer valer eso, porque nuestras tallas, el Señor del Rescate, más allá de que sea una talla bellísima, es una talla que tiene un significado devocional profundísimo. Y eso se tiene que hacer valer. A lo mejor puede haber un cuadro maravilloso de tal autor que pintó a su mujer o que pintó su casa, pero ¿qué significado tuvo ese cuadro en realidad para la ciudad o para un conjunto de personas? Eso hay que hacerlo valer, ¿de acuerdo? Porque evidentemente, y ese es el segundo pilar que veis ahí, existe una fe popular que ha sostenido esto, ese patrimonio material, ¿de acuerdo? Una devoción que además se manifestaba y se escenificaba de forma pública y colectiva. Esto no era un señor solamente que le gustaba tal virgen o tal, que no, que esto no iba así. O sea, había un significado profundo de un conjunto de personas, que es un poco también lo que os he comentado antes, cuando la gente se tenía que enfrentar a momentos, bueno, yo creo que cuando te vayas a morir es un momento clave, momentos clave de su vida, que estas imágenes y el poder invertir en ellas les daba la fuerza suficiente para hacer ese paso al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, a veces, ya os digo, a los que sean costaleros no quiero meter presión, pero a ver si somos conscientes de lo que llevamos, vamos a seguir avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente esto constituye a nivel científico e intelectual ese concepto de religiosidad popular, ¿de acuerdo? Bueno, ahora veremos que hay una diferencia con piedad popular, ¿vale? Hay un debate entre Alcantú y Isidoro Moreno y toda esta gente. Bueno, en el ámbito antropológico, la religiosidad popular, pues eso, ahí tenéis una definición, pues es un conjunto de ideas que una comunidad tiene sobre seres sobrenaturales y cómo esto influye en la vida de ellos, o sea, lo que son las creencias. Luego, evidentemente, la religiosidad popular supone pues, una serie de prácticas individuales, pero sobre todo me interesa son las colectivas, pues eso no sería una religiosidad individual, ¿no? Y que se exteriorizan en ritos. Pueden ser desde las misas, desde las procesiones, pues eso es la religiosidad popular, y a grandes rasgos.
hay tesis doctorales y artículos a patadas, pero bueno, a grandes rasgos, ¿no? Pero yo creo que aquí lo interesante es que, como pongo ahí, como ocurre con Cristo, ¿de acuerdo? El cristianismo ha sido capaz de encarnarse, hacerse presente en realidades de la vida cotidiana, en cuestiones de las vivencias de las personas que hacen presente ese mensaje. Y ahora lo veremos, sobre todo, y además esto está muy marcado en el Señor del Rescate, porque lo que es en el antiguo régimen, ahora lo veremos de todas formas, el que un pirata berberisco te tomase cautivo no era algo que no pasase, pasaba y mucho. O sea, eso ocurría. Entonces, la forma en la que los seres humanos canalizaban algo que ellos veían para poder interpretarlo, en cierto modo constituye ese conjunto de lo que es la religiosidad popular, ¿de acuerdo? Evidentemente, como pongo ahí, esa visión del mundo, y esto es importante, está muy marcada por el espacio y el tiempo concreto. Aunque bueno, a veces pues, te puedes quedar impresionado de cómo hay personas de siglos pretéritos que sentían por las imágenes lo que podéis sentir vosotros ahora. Entonces es muy curioso. Pero pese a ello, sí que es cierto que esto no lo podemos olvidar. Esta religiosidad también del presente, está marcada por el tiempo en el que vive, el sitio en el que vive. Es más que evidente, ¿de acuerdo? Y bueno, como lo vive un conjunto de la población, ¿vale? Una colectividad, se hace popular. Bueno, esto de lo popular, ya sabéis que siempre estamos en hermandades, pues, a la Iglesia muchas veces, ahora más aquí antes, a la Iglesia y a las instituciones, a las autoridades eclesiásticas, bueno, y a las autoridades civiles, las autoridades civiles, la monarquía tampoco hacen una gracia especial a estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, determinadas manifestaciones, determinadas reuniones, pues siempre generaban, bueno, cierto repelús, y la idea siempre era un poco controlar las cosas, que ellos no se les mandase. Como yo os digo, como os he comentado antes, claro, para lo que es el Señor del Rescate, la idea de la cautividad, que de todas formas no me voy a meter mucho, va a haber una charla al respecto, la idea de la cautividad en lo físico, en lo experimental, ¿de acuerdo? Pues era real en aquella época. A Dios gracias, por supuesto, pues cuando uno va a la costa de Almería, pues no tiene que de repente venga una barca de berberisco y te... Pero en aquella época sí. Entonces, sí que era este concepto de caer cautivo era algo pues, muy vívido, muy existencial, muy a flor de piel en los españoles del 16 hasta el 18, ¿de acuerdo? Hay un auge de la piratería, de hecho la piratería estaba en el estrecho y bueno, ya en la época morisca era incluso peor, ¿no? Porque fue uno de los motivos por los que se expulsaron los moriscos, por lo que los moriscos estaban en el punto de mira, porque siempre se sospechaba que ayudaban a esta gente a secuestrar personas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto era un negocio, era un negocio porque esto suponía tráfico de esclavos y sobre todo, que ahí es la base de la labor de los trinitarios, el rescate. Hacer un rescate por esta gente. Entonces, lo que se hacía sin margen, bueno, y se negociaba ese rescate, se conseguía ese dinero y se pagaba el rescate de esta persona que había caído cautiva, bueno, al famoso, pues ya sabéis, Miguel de Cervantes, ¿de acuerdo? Que es como el que siempre se nos viene a la cabeza. Pero el problema, la tragedia es que no fue ni muchísimo menos el único. Fijaros, Prudencio Sandoval lo que habla, dice, de África salían tantos corsarios que no se podía navegar ni vivir en las costas de España. Estamos hablando de la época de Carlos V, bueno, es muy anterior, pero que para que veáis que era una realidad existente. Entonces, y un miedo evidente, ¿no? Entonces, ¿esto qué supone? Que conceptos como redención o cautivo, pues formaban parte del día a día, por así decirlo, de la gente de los siglos y de los tiempos en los que, por ejemplo, pues podemos localizar la hechura del Señor del Rescate y su devoción. O sea, no era algo que fuese ajeno, ¿de acuerdo? Claro, fijaros que, y aquí hay un punto interesante, que ya en una época tardía, el año 1796, y después un año después,
Vinculado con todo esto aparece un personaje que es el Marqués de Inniza, luego recogeremos esto, que con un grupo de devotos granadinos, se lo pone en la documentación, pues decide crear o pretende crear la congregación de esclavos de nuestro Señor Jesús Nazareno en Granada. ¿De acuerdo? Este señor, junto con estos granadinos devotos, lo que hace es que se dirige al Consejo Real. En aquella época era el órgano que tenía, bueno, el Consejo Real siempre fue el máximo órgano de vigilancia de la ortodoxia, del orden público. Era un órgano elefantiásico, tenía muchas funciones, ¿no? Pero era el que tenía en esos momentos que darte permiso para crear una cofradía. La cuestión es que a raíz del establecimiento de una piedad o una religiosidad más ilustrada, pues sí que es cierto que se establece la necesidad de que las cofradías pasasen por la criba, no solo del arzobispo o del obispo, sino del Consejo Real. Entonces, bueno, pues esto es lo que hace el Marqués de Inniza en esos momentos y se dirige al Consejo Real. Entonces él dice, en su escrito, esto está en el Histórico Nacional, en el Archivo Histórico Nacional tenéis la referencia, le bajo 1702 expediente 57, ¿de acuerdo? De consejos suprimidos, que es donde está la documentación del Consejo Real, ¿vale? Dice, por semejanza de las hermandades que hay en Madrid y en Valencia, cuyos estatutos queremos recuperar. ¿De acuerdo? Bueno, fijaros que esto se parece mucho a lo que las bases devocionales de lo que era, pues eso, el rescate, y ya sabéis que evidentemente ahí tenéis el cuadrito este de Juan de Valdés, de la famosa historia del Cristo de Medinaceli, que fue arrastrado por las calles de Mequinez y a raíz de la toma de la Mamora, ¿no? Esa es la base devocional del Cristo de Medinaceli, ¿no? Hay un ultraje a esta talla, se produce un milagro, un ultraje porque estaba ahí en la Mamora, lo toman los turcos y bueno, hacen ahí una especie de arrastrado por las calles, hay un ultraje a la talla y luego pues se trae esta imagen a Madrid y es eso el Cristo de Medinaceli. Y entonces un poco a la semejanza de esta devoción, pues este Marqués de Inniza dice, oye, pues yo creo que podríamos generar una congregación, una cofradía, una asociación de fieles, como queráis llamarlo, pues él lo llama alrededor de esta devoción. Bueno, el problema que tuvo el pobre Marqués de Inniza es que los tiempos no eran buenos, ¿vale? Se presenta además el proyecto en 2 ocasiones ante el Consejo Real, se pide por favor que se agregue a los Trinitarios Descalzos, a esta congregación, a los Trinitarios Descalzos de Granada, pero este alto órgano castellano dice que no es el momento. De hecho lo echan para atrás. A pesar de que el Marqués de Inniza, hombre, el anterior, ahora lo veremos, sí que estaba muy vinculado a Felipe V y a la monarquía, pero esta vez no valió, aquello no valía. Y os digo una cosa, esto de dirigirse al Consejo Real no era ni barato ni fácil. No era mandar un email o presentarlo por registro electrónico, que era una historia. O sea, ahí le echaron el resto para intentar hacer esto. Pero, por desgracia, pues estaba en un momento, el año 1783, se había impulsado la regla de cofradía, o sea, que la idea era quitar cofradía, no crear otra. Entonces, evidentemente, el proyecto decayó. Y fijaros qué noticia más interesante nos ofrece la documentación. Y claro, a pesar de que el Marqués de Inniza, ya lo veremos, sí que sabía que era esto de la cautividad y que te viniesen los berberiscos y toda esta historia, hombre, la clave un poco de las creencias estaba sobre una cautividad espiritual. Como os he dicho, la gente del antiguo régimen, como teníamos claro lo que era ser cautivo y ser rescatado, no le sonaba o no debiera de sonarle extraño, pues por ejemplo, pues estos salmos que os pongo aquí, ¿no? Subiste a las alturas, tomaste cautivos, recibiste hombres en tributo, o sea, una serie de conceptos espirituales de lo que es la cautividad espiritual, que se entiende un poco a lo que os he comentado antes de la redención ante la muerte. Decía un sacerdote en una homilía, decía, lo peor que tiene el diablo ahora mismo es intentar hacer pensar a la gente que no existe y que no te vas a condenar y que no vas a ir al infierno. Bueno, yo no quiero ser aquí tan radical, estoy metiendo miedo, vaya a salir con el mal cuerpo. Pero la clave es que ellos sí que decían, ostras, que me puedo condenar, me puedo ir al infierno. Si lo dicen los salmos, esto puede pasar. Y los pecadores, los que se portan mal,
y los que no hacen obras de caridad, ostras, son cautivos del diablo. Y hay que rescatarlos. El Señor, bueno, los rescató con su muerte y tal, pero yo también tengo que hacer por mi parte. O sea, eran conceptos que de verdad a nosotros nos pueden llegar a resultar pues, muy extraños, porque vivimos en una época donde esto parece o nos han hecho creer que son cuentos de viejas, pero esto para ellos era real. Vamos a ver, el dinero le ha costado a todo el mundo gastarlo siempre. Esto no, digamos que en el siglo XVII, bueno, es que no les costaba. Entonces, si lo invertían es porque pensaban que era importante. ¿De acuerdo? Es que yo lo digo porque muchas veces tenemos la tentación de, bueno, es que a aquella gente no le importa, bueno, no le importaba el dinero. Entonces, claro, evidentemente, esa inversión en capilla, en misa, que bueno, tú ves los registros sacramentales, y es que ves que se gastaban unas cantidades brutales, ves muertos, claro, 100 misas, 500 misas, 1000 y pico misas. Bueno, eso caía sobre los albaceas, que no es una gracia, ¿no? Pero sí, pues muchas veces lo que pasaba, yo lo cuento así rápido, lo que pasaba es que, claro, el que fuese le hacía testamento, sí que es cierto que intentaba dejar las cosas arregladas, era lo suyo, pero claro, la cosa caía sobre los albaceas testamentarios, que eran los que tenían que hacer cumplir esa última voluntad. Ostras, y no era poca cosa, pues decían, como no la cumple este tío se condena. O sea, que la cosa no es de chiste. De hecho, no sé si sabéis que la buena de Isabel la Católica, voy a hablar así en plan coloquial, le dejó un pufo a los albaceas suyos que fue terrorífico, porque ella hizo un testamento a la católica con muchas obras de caridad, no sé qué, y es que no había dinero para pagar eso. Y ahora que dice, bueno, pues que se condene la reina, pues no puede ser esto. Entonces, claro, los albaceas se siguieron negros vendiendo a diestro y siniestro los propios bienes de la reina, tallas, relicarios, la ropa, para poder pagar aquello. Pues claro, la reina decía, no sé cuántas miles de misas, que ahora cómo pagamos a esta gente. De hecho, pues eso son, en Simancas hay varios legajos de la testamentaría, se llama la testamentaría, que era cómo los albaceas se dedicaban a vender de todo para poder pagar aquello. O sea, que eso... Entonces, y esto, vuelvo a insistir, era real en esa época. Y a pequeña escala pasaba con el mercader o con el zapatero que decía, no, yo es que quiero que me entierren en la bóveda, por ejemplo, del rosario y que me hagan no sé cuántas misas, porque que si no me voy al infierno. Claro, es que esto hay que hacerlo. Entonces, fijaros la cuestión, las hermandades ayudaban mucho también. Entonces, luego también, fijaros, esto es lo que os comento, claro, para el hombre y la mujer del antiguo régimen, cuestiones como el prodigio, el milagro, la interacción de Cristo, de la Virgen, de los santos en la vida cotidiana era real. Había muchas cuestiones que no eran capaces de darle una explicación y ellos consideraban de manera real que Dios había intervenido en aquello. Yo creo, vamos a ver, se me está viniendo a la cabeza el famoso voto del Cristo de San Agustín, es porque el concejo del municipal de Granada tenía absolutamente claro, pero sin ningún género de duda, que el Cristo de San Agustín había salvado a la ciudad. Lo tenían clarísimo. Esto a lo mejor tú puedes pensar ahora, tú lo planteas en el cabildo municipal, ¿no? Y dices, ¿pero qué estás diciendo? Pero en aquel momento llegó una carta del rey, Carlos II, y dijo, señores, me han comentado que el Cristo de San Agustín ha salvado a la ciudad de la peste. Tienen ustedes que rezar porque como venga la peste otra vez, ellos lo tenían clarísimo que era así. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esta es otra cuestión que marca mucho la forma en la que la gente que nos precia Dios se acercaba a estas imágenes, que tenían un poder que consideraban real. A veces, ya os digo que nos puede costar pensar esto. Nosotros, de verdad, si tenéis esa fe, yo admiro y a veces pues, me puedo poner a duda de decir, ¿realmente esto que estoy rezando me está escuchando? No, en aquella época era así. Era así, ¿de acuerdo? Y cuando los seres humanos, que pasaba mucho, se sentían desvalidos, necesitados, buscando ayuda, buscando respuestas, sabían que lo sagrado, lo divino, iba a actuar si era posible. Fijaros, os he rescatado este fragmento que además es
del convento de la Santísima Trinidad para que veáis lo curioso que era la cuestión, que era algo tangible, palpable, ¿no? Bueno, hay el Archivo Histórico Nacional es donde se conservan muchos de los libros que venían de los... no todos, esa es la pena, se perdieron muchos, que venían de los conventos desamortizados, es decir, en el siglo XIX, en la desamortización, pues claro, el Ministerio de Hacienda lo que hace es coge todos los bienes, los templos y, por supuesto, los archivos. El problema de que se ha perdido mucha documentación es que, bueno, el Ministerio de Hacienda pues solo entiende entonces, no sé si aquí un funcionario de Hacienda, pero entonces la cosa entienden del dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, muchos libros es que no le hicieron ni caso, dicen, ¿esto para qué me sirve a mí? Entonces, se destruyeron, desaparecieron, se vendieron, un desastre. Pero eso sí, se quedaron con aquellos libros que, oye, pues tenía información económica y, oye, esto interesa, entre ellos, pues lo que se llamaba el libro protocolo. ¿Qué era el libro protocolo? Era como una recopilación de rentas, censos, capellanías, memorias o incluso historia de la propia congregación, ¿de acuerdo? Y lo iban, fíjate, lo iban refrescando. O sea, siempre se conserva el último, pero no porque la información sea mala, la información puede ser de siglos anteriores, pero decía, ¿para qué vamos a estar guardando todos los libros protocolos de aquí para atrás? Guardamos el actualizado, esto es como cuando vamos borrando archivos del ordenador, guardamos el actualizado, que es el que nos sirve. Pero claro, muchas de las historias que cuentan son de siglos anteriores. Entonces, aquí cuenta una historia, bueno, en este volumen, el de la Trinidad de Granada, bueno, hay cuestiones muy interesantes sobre, cuento, ¿no? Pues sobre la veneración a Nuestra Señora de la Visitación, ¿de acuerdo? Por los maestros sastres de la ciudad, que lo cuenta, además que habían montado una hermandad, ¿de acuerdo? O los censos que pagaban, pues esto, los de Perucho y Luisa de Quesada, para sostener determinadas capillas. Eso lo recoge como noticia. Y hay una muy curiosa, que a mí me hizo mucha gracia, que marca un poco, y lo que ocurre en todos los conventos, pero este es que he querido que fuese trinitario, para que veáis un poco que esto no se escapaba nada. Que es una historia de el cuerpo incorrupto de la difunta Ana de Córdoba y Ronquillo. Que esto ocurrió, esta mujer fallece en 1651 y ocurrió una cosa muy curiosa. Estaban picando en la pared, había un pobre albañil, además que lo cuenta así el documento, había un pobre albañil picando en la pared de una de la iglesia. Y de repente, porque tuvo que ser tremendo, pues se abrió la pared y apareció la difunta Ana de Córdoba incorrupta. O sea, formaba parte de una capilla, la habían puesto medio emparedada a la mujer para enterrarla, no habría sitio, y de repente el hombre se le vino la pared abajo y se encontró con una señora de cuerpo presente, pero incorrupta. Claro, esto, que a día de hoy sería la leche, lo que al hombre le hubiesen dado un tranquimacín y todas las cosas, ¿no? Pero ellos evidentemente dijeron, esto es un milagro, tal cual, esto es un milagro. Esta señora puede ser que sea santa. Pues fíjate, está incorrupta, ha aparecido de esta manera. Esto lo pone el documento. Y por lo visto se dio un guirigay en Granada tremendo, porque la gente decidió ir a ver el cuerpo incorrupto de doña Ana de Córdoba y Ronquillo, porque esta era una santa. Claro, el tema de que lo recogen aquí era porque los trinitarios, en esta época muchas veces los trinitarios, los mercedarios ya empezaban a tener cierta distinción de lo que era, entre comillas, fanatismo popular y cosas que pasaban, ¿no? Entonces, intentaron poner orden en aquel guirigay y decían, esta señora que va a ser una santa. Entonces, la idea un poco, lo que te cuenta es que ellos tuvieron que intervenir porque aquello que por lo visto había cola para entrar a ver a esa señora. Entonces, esto no puede ser. Entonces, fijaros, esto es un ejemplo que os quiero mostrar de cómo la población interpretaba determinados hechos bajo ese prisma. Oye, lo tenían clarísimo, clarísimo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí os presento una reflexión que hizo una compañera mía, Concha Porra, en el simposio, porque muchas veces lo que el ser humano y los granadinos de la época lo que buscaban era que lo trascendente, eso que ellos creían, los milagros, pues esto, lo de esta señora que era incorrupta, poder verlo, que sea tangible, que sea... O sea, yo puedo creer en esto, sé que... Pero, ostras, es que si lo toco, si lo veo... Eso era la clave un poco de las imágenes de devoción, de las imágenes sacras, ¿no? Desde la Edad Media, el poder taumatúrgico, es decir, el poder taumatúrgico es el tocar algo
y que eso transmita un poder, un milagro, la salvación, ¿no? Ya sabéis, ese episodio del Evangelio de la hemorroísa, ¿no? Que le toca al Señor el manto y se cura, ¿no? Eso era algo que estaba a flor de piel, es decir, lo toco. Entonces, fijaros que, entonces, dentro de ese marco, yo creo que mi compañera Concha hace una reflexión muy interesante, por eso esta foto tan preciosa que os he puesto, ¿no? Ella decía en el simposio, lo leo más o menos como lo comentó, dice, restaurar la materialidad, es decir, la talla, es fácil. Por eso no se trata solo de recomponer una obra de arte o de restaurarla, sino una de las claves de la investigación es poder restaurar la mirada, saber cómo se miraba esa obra. La mirada es la espiritualidad de nuestra relación con esa obra de arte. Es un poco lo que os he comentado sobre el patrimonio devocional. Esto no es un cuadro bonito, esto no es una escultura bonita, es algo en el que desde hace siglos la gente ponía toda su esperanza. Y es importante, o yo creo que es importante, a la hora de investigar, y por eso estamos avanzando en esta charla, el poder saber cómo esa gente miraba y se acercaba a esa forma de piedad. Porque a lo mejor eso nos va a dar la clave, nos va a abrir la puerta para saber por qué o por qué no se hizo esta talla o no se hizo y quién la pagó. Esa es una de las claves, ¿de acuerdo? Y decía, hay que ser conscientes que ante un objeto todos vemos lo mismo, pero lo miramos de forma diferente. Por eso esta foto tan bonita que he rescatado, ¿no? Solo a través de la mirada podemos entablar diálogo con la obra y con ello conseguiremos que nos conmueva. Y en el caso de las obras religiosas, las custodiadas por las hermandades, mirar a través de la piedad, para escuchar ese canto espiritual del alma frente al arte. Yo creo que fue una reflexión, ese día Concha estaba inspiradísima, porque realmente me parece una reflexión muy importante. Esta profesora ya es catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Valladolid, y cuando vino a Granada quedó profundamente impactada, porque Valladolid ya sabéis que a veces la piedad la viven de otra manera, ¿no? Profundamente impactada de cómo se vivía aquí la piedad. Y sí que es cierto que estuvo escribiendo cosas como esta, porque ella veía, dice, que es importante a la hora de acercarse a una talla, el mirar también de esa manera. No como, bueno, pues esto está pintado de esta manera, tiene este policromado. Pero ¿qué fue lo que hizo que un señor se pusiese a tallar esto? ¿Qué había detrás? ¿Dónde estaba ese encargo? ¿Por qué se lo encargó? Recordad que hace unos tiempos pues se habló de los documentos que se han estado trabajando últimamente sobre la Virgen de las Angustias, de este famoso Juan Riquelme, este hombre de color, que estamos ahí investigando. Sea o no sea la Virgen de las Angustias de la que habla ese documento, lo que sí que es cierto es que fijaros que tuvo que mover a ese señor para recorrerse España entera a pedirle al rey que por favor hiciese una ermita para su talla. Eso es una pasada. Es que eso es lo que tenemos que rescatar para poder comprender lo que estamos viendo. Y a través de ahí, pues intentar escrutar en cuál es el origen de eso. A mí además esa historia os la cuento porque a mí siempre me ha impresionado mucho, de verdad, más allá de que sea la talla o no lo sea. Siempre me impresiona decir, ¿qué movió a este señor a hacer eso? Es que tendríamos, en un momento en el que, concho, que ir a ver al rey a Valladolid, ahora cojo el ave y me planto. Es una historia tremenda. Entonces, el poder escrutar en eso, yo entiendo que nos va a abrir muchas puertas sobre temas de hechura y para comprender muchos de los fundamentos de la devoción cofrade granadina. Bueno, al final y de otros sitios, ¿no? Bueno, más o menos los parámetros son los mismos. Entonces, bueno, la piedad popular, aquí os dejo unas pinceladas, bueno, se considera una virtud, esto vuelvo a entrar en definición, pues una virtud inspirada en el pueblo, en las creencias en una divinidad, pero en este caso el concepto de piedad va más unido al cristianismo, al catolicismo. ¿De acuerdo? Por eso yo digo que en el ámbito antropológico, pues hacer esa línea de religiosidad popular, porque abarca más cosas, la piedad de los cristianos. Bueno, no pasa nada, lo aceptaremos. Se sustenta, por supuesto, sobre los valores universales, pues la caridad, el amor al hermano, el culto a los santos, ¿de acuerdo? Se populariza porque el pueblo la adopta, la manifiesta, la reinterpreta, ¿de acuerdo? Y aquí hay un punto que a mí me parece fundamental.
fundamental, que es que esa vivencia de fe popular, yo creo que es una de las claves, sobre todo en las investigaciones que hacemos últimamente, se convierte en algo identitario. Este concepto identitario, que a veces ha sonado peor, es que eso es lo que nos une. Si yo me identifico con algo que da la casualidad que es lo mismo que lo que se identifican ellos, formamos un bloque, nos hace una unidad. Entonces, esta forma de vivir la fe, que se convierte en algo identitario, genera colectividades. Colectividades que muchas veces son la cofradía. Pero, por ejemplo, en el caso de que he comentado antes de la Virgen de las Angustias, no es una cofradía, es una ciudad, es un arzobispado que se identifica con eso. Crea una identidad. Y no estoy hablando de nacionalismo ni historias raras, que esto no va por ahí. ¿De acuerdo? Es algo que nos une. Y por eso vosotros, y yo en una cofradía mía, podemos decir hermano al otro, porque nos identificamos con lo mismo. Esto es importante. Y en un mundo en el que se están rompiendo esos lazos, ostras, hay que combatir por eso, ¿eh? O por lo menos entender que existieron. Si luego tú decides que se acabó, pues se acabó. Pero entiende lo que estás rompiendo, entiéndelo, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, yo creo que son conceptos realmente importantes a conocer, ¿no? Y claro, la piedad del antiguo régimen, como he comentado antes, pues no era la misma de la que había o la que puede haber ahora, porque, como os he dicho, era hija de su tiempo y de su espacio, ¿vale? Entonces, en el antiguo régimen sí que es cierto que esa vivencia de la piedad, y eso marcó claramente pues, lo que son las capellanías, las cofradías, se basaba en el concepto de la intermediación, el poder intermedio, el que intermedia por ti, ¿de acuerdo? Ya sea una orden religiosa, ya sea una parroquia, ya sea una hermandad. Rezan por ti, cumplen tu testamento, te entierran en una capilla. Son ese nexo entre el cielo y la tierra, por ti, que a lo mejor te estás muriendo o ya estás muerto. ¿De acuerdo? Entonces, la idea muchas veces era crear un conjunto de mecanismos de intercesión entre Dios y el creyente a través de realidades netamente eclesiales, estamos hablando de cofradías, por supuesto, pues bueno, que iba desde, bueno, pues los rezos, sobre todo pues eso, todo el ámbito de memoria. Las memorias son como las misas que van a dar por ti cuando te estás muriendo, ese último momento de rescate, ahí es donde te rescatas, para que no acabes con Satanás, ¿de acuerdo? Esas capellanías que se fundaban con distintos capellanes que hacían pues las misas que este buen hombre o esta buena mujer que había testado, pues pretendía que se diese por su alma para salvarse, ¿de acuerdo? Para conseguir la inmortalidad. Y claro está, y esto lo vemos claramente en los testamentos. No todo el mundo creía en las mismas devociones. En los testamentos se decía, no, yo que quiero que me recen a tal virgen, a tal santo, a tal altar, bueno, hay unas listas tremendas, ¿no? De hecho, hay muchos artículos donde te escrutan un poco qué devociones eran esas, porque algunas eran impresionantes, no se han conservado, ¿no? Por la reina, las misas de la reina no sé qué, porque la reina no sé qué hizo un milagro en la Edad Media, oye, ellos creían claramente en eso, ¿no? Entonces, claro, eran manifestaciones de piedad, muchas veces colectivas, porque las cofradías eran las que, cuando era el momento de tu entierro, iban, te acompañaban y empezaban a rezar por ti en la capilla, porque de hecho muchos de estos conventos cobraban las misas que se hacían el Día de los Difuntos por los hermanos difuntos, ¿de acuerdo? Y evidentemente pues era una forma de intermediar entre tú, que ya no podías decir poco más, y la eternidad, ¿vale? Fijaros qué importante era esta realidad para el ser humano. Claro, los documentos fundamentales son los testamentos. Los testamentos son un tesoro, ¿de acuerdo? Los testamentos fijan dónde quieres que te entierren, que en muchos casos eran bóvedas de las propias cofradías, ¿de acuerdo? Capillas, las que sean, describían cómo querían que te enterrasen. Claro, sí, la gente decía, bueno, yo quiero que me acompañen. Yo creo que me acompañen los hermanos de mi hermandad. Esto pasaba. No sé si os habéis planteado alguna vez esto. Bueno, pero esto ocurría. Yo quiero que mis hermanos me acompañen. Que vayan con sus velas, conmigo, al lado, cuando me lleven a la capilla a enterrarme. Porque yo quiero que ellos intermedien por mí. Cuando a mí me metan
ellos son los que van a salvarme, van a pagar el rescate, es así, ¿no? ¿Y cómo se hace? Pues con limosna, con donaciones, con fundaciones piadosas, con rescate de cautivos, ahora lo veremos, que era una forma de obra pía, ¿de acuerdo? Y muchas veces esta información que venía en los testamentos, que podemos rescatar tanto en el archivo de protocolo notarial que tenemos aquí al lado, como en los archivos eclesiásticos o en el archivo histórico nacional, donde están estos libros de memoria y capellanía de los conventos. De hecho, estos libros de memoria completan esa información, porque el tema es que esto que os he comentado espiritual, vamos a ser sinceros, luego tenía una variante que era la económica. Claro, allí se movía dinero que ni os cuento. Evidentemente, fijaros, a mí hay una cosa que yo aprendí, pero me estaba aburriendo, porque yo me enrollo más. Aquí pasaba una cosa que es que a veces pensamos que la gente de otra época era medio tonta. No sé si eran muy raros. A veces hablamos de la gente del pasado como si fuesen seres que no tienen nada que ver con nosotros, con los mentiras. Y te lo contrario, eran tíos listos como pocos. Claro, tenían menos cosas, pero se manejaban bien. ¿Por qué digo esto? Pues porque, claro, tú dices, bueno, yo quiero que la cofradía mía pague tantas misas. Claro, tantas misas no te van a dar 1500 misas del tirón, o sea, no va a ser ese mismo día, será a lo largo del tiempo. Claro, al cura hay que pagarle. Y claro, la capilla se nos cae abajo, hay que restaurarla. Coche, vamos a hacer un retablo, vamos a hacer una talla. ¿Pero de dónde salía ese dinero? Claro, el señor X soltaba una pasta, lo que él señalaba, tanto ducado, 200, 300. Pero eso si tú lo invertías en pagar al tallista, se acabó. No, esto era listo. Entonces montaron todo un aparataje, esto era del día a día, un aparataje de préstamos. Las cofradías prestaban dinero, no pedían subvenciones, no existían. No le decían al rey majestad una subvención. A veces la conseguían, pero esas eran las menos. Yo recuerdo que cuando se hacían los conventos le pedían al rey, aquí de Granada, la leña del Soto de Roma. El rey, pues como era un tío pillo, decía, bueno, venga, darle no sé cuántos árboles. Bueno, darle no sé cuántos árboles, pues sí, es verdad que tienen que hacer. Y hay una carta en Simancas, donde el guardián del Soto de Roma le dice, majestad, por favor, deje de dar árboles que nos estamos quedando sin bosque. Entonces el hombre había venido arriba dando árboles, ¿no? Pero bueno, eso podía pasar. Pero lo normal es que esta gente tuviese que manejarse en lo privado para conseguir dinero. Lo dicho. Tenía un hermano de la hermandad, se moría. No sé si daba idea. Un hermano de la hermandad se moría. Tenía un piso. Bueno, un piso en aquella época era una casa. Lo donaba a la cofradía y la cofradía o el convento lo alquilaba. Y el rédito del alquiler servía para pagar estas cosas. Estaba bien pensado. Este señor nos ha donado no sé cuántos ducados. Pues estos ducados se los vamos a prestar a este, pero va a tener que devolver. Ya pagamos otra cosita. O sea, eran listos. Claro, de esto se dio cuenta el Estado en la época ilustrada y la cosa empezó a ponerse mal. Porque evidentemente acabaron con esto en la desamortización de Godoy y empezó a terminarse con esto. Claro, allí se movía una cantidad de dinero. Que si os dais cuenta, la desamortización de Godoy tiene lugar en 1798 y si empezáis a hacer memoria es cuando ya apenas empiezan a tallarse cosas, a hacerse grandes tallas de devoción. No había dinero, se acabó el dinero, ya no había ese movimiento de negocio que ellos montaron. Que esto no está mal, es que esto ahora lo piensas y dices, uy, qué tío más malo, simonía, que no va a ser la cosa. Entonces, ellos se movían en este palo. Entonces, de esta manera, podían costear ese rescate, pagaban ese rescate, pagaban la salvación. Y de paso, ¿por qué no? Pues nos donaban, nos legaban para la eternidad unas tallas maravillosas y unas obras de arte sacro estupendas, porque de ahí salía el dinero. Entonces, ya centrándonos un poco en la Trinidad, pues desde el siglo XVI, tanto en la Santísima Trinidad como en el convento de Gracia, pues los granadinos se acercaron a los trinitarios para lo que se llamaba el buen morir. Es decir, ese momento del tránsito, el que estén contigo cuando te estás muriendo. Esto lo hemos perdido. A lo mejor los más mayores pues se pueden acordar de, bueno, pues cuando murió su abuelo. Es que antes la gente se iba a su casa a morirse para que estar rodeado de su familia, de sus hermanos, de sus cofradías, el buen morir. Hay un libro delicioso, el Guillermo el Mariscal, que escribe Georges Duby sobre la Edad Media, que te narra
cómo un caballero prepara su muerte. Tú ahora mismo dirías, pues si me muero que me pongan una inyección y adiós, porque esto dure poco. No, en aquella época no era así. Este señor se dedicó a durante semanas y se le pide a todo el mundo ir poniendo las cosas bien y preparar su tránsito con su gente, con sus capellanes, con el buen morir, ¿de acuerdo? Hacia la salvación, porque este señor, como lo recoge Dubí, es que decía, pues que yo he hecho una cosa, es que me voy al infierno. Pues me he cargado a este, traicioné a mi hermano, con las películas. Entonces aquí hay que prepararse porque... Entonces, esa era la idea. Y así van surgiendo esos patronatos de Lego, esas obras pías, mortis causa significa que te mueres y la crees, ¿de acuerdo? Cuyos réditos, de lo que os he comentado, de ese movimiento de dinero que os he comentado, pues son lo que van a pagar pues, el desarrollo de esa fundación piadosa, ¿de acuerdo? Como os digo aquí, a través de censos, de fincas, censos son alquileres y préstamos, ¿de acuerdo? De fincas rústicas y urbanas que le habían donado antes. Ahora ya no donan cosas, pero bueno, sí, para que veáis que lo hacían antes, ¿no? Entonces ponían en movimiento el dinero y con eso pagaban las cosas. Y entre una de las obras pías que vemos en el ámbito trinitario está la redención. Esto es una frase sacada de un asiento de cuentas de memoria y capellanía de la Orden de la Trinidad, ¿no? Redención de cautivos cristianos en tierras de moros o de infieles. Había una partida presupuestaria dentro del ámbito de entrada de dinero y de caudales en la Orden de la Trinidad, que eran todas esas fundaciones pías que ponían dinero para rescatar a la gente que habían pillado cautivos los piratas berbericos, tal cual. Pues era dinero, había dinero, Claro, ¿por qué hacía este señor eso? Pues porque estaba pagando la redención de ese señor que estaba en Argelia y de paso estaba pagando la suya para no irse al infierno. Esa era la cosa. Entonces, fijaros que este dato sale de eso, de los libros de patronato, son los libros donde yo saco estas frases, que están tanto en el Histórico Provincial de Granada como en el Histórico Nacional, ¿de acuerdo? De hecho, hay un libro que se llama Libro de Hacienda de la Redención de Cautivos del Convento de Nuestra Señora de Gracia, que no es otra cosa que un libro de contabilidad. Era el libro de contabilidad de lo que iban recogiendo todos los años para ir a rescatar cautivos, porque tenían que cumplir la manda pía de un señor que se había muerto, que había dicho, esta parte a rescatar cautivos, para que yo me pueda ir al cielo. Pues sí. Y aquí tenéis algunas fotos, ¿vale?, de un libro de patronato, ¿vale?, este del Histórico Provincial, del ámbito de la Santísima Trinidad, lo es, patronato, son listas de todos los señores. Lo que hay en la portada de pergamino son las listas de los señores cuyas cuentas están recogidas en ese libro, ¿vale? Y bueno, luego también está este juro perpetuo, ojo, de la duquesa de Sesa, que aunque los duques de Sesa, que eran los que estaban entroncados con el gran capitán, su base devocional estaba aquí en San Jerónimo, ¿vale? María de Sarmiento decidió utilizar un juro no es otra cosa que prestaba dinero o hacía un servicio a la corona, muchas veces económico, y entonces el rey te lo devolvía, ese servicio que había hecho, o te pagaba el cargo que tenía, situando determinada cantidad de dinero en los impuestos. Esto es un poco rocambolesco, ahora nos puede resultar un poco raro, pero eso existía. Tú imagínate que a ti ahora tu sueldo, ¿no?, como lo del Nescafé, tu sueldo del Nescafé, lo vas a cobrar del 1% de lo que se recaude en Chauchina. De forma que cuando llega Hacienda y hace el IRPF en Chauchina, te dice, bueno, el 1% va para este señor. Eso no es lo juro. ¿Qué pasa? Que cuando esta gente se moría, muchos de esos juros iban a realidades eclesiásticas para financiar cosas. Y uno de ellos fue para la redención de cautivos. Es interesante, era bastante dinero, Claro, este panorama que os he planteado, que es un poco parte de esta conferencia, habla de forma como muy genérica, ¿vale? He ido tocando cuestiones vinculadas al Señor del Rescate, pero claro, no hemos entrado en profundidad.
Y claro, esto sería, estando además aquí en el conservatorio un poco, pues como cuando escuchas el concierto de Año Nuevo, ¿sabes? Y dices, pues que está bien el concierto, tal, han tocado cosas que la mayoría no me suenan de nada, pero vamos a ser sinceros, aquí estamos esperando la marcha de aquí, pues gracias. Entonces, está muy intelectual, pero... Entonces, la idea con la que yo quería cerrar un poco esta charla es, ¿qué puede decir a la Cofradía del Rescate y a la posibilidad de saber dónde están sus orígenes devocionales este constructo que os he transmitido? Es decir, el Señor del Rescate, más allá de que fuese de Diego o no de Diego, no lo sé, yo no sé de arte, el origen de su talla, el que lo tallara, tuvo su origen en los fundamentos de piedad popular, de la forma de acercarse a determinadas personas a una piedad concreta con una devoción concreta. Porque yo entiendo que ahí es donde estará la respuesta a esos interrogantes, no solo el Señor del Rescate, sino otros. Yo puedo decir que eso, y por eso he puesto el escudico del proyecto donde nosotros estamos y donde estuvimos, la idea de muchos de los proyectos de investigación, hombre, sería maravilloso dar todas las respuestas del mundo, eso sería la leche en verso. Y poder decir, bueno, sí, aquí os presento la lista de tallistas y de hombres. Eso sería genial. Pero muchas veces estos proyectos de investigación, como mínimo, y además yo ya voy peinando canas, por lo menos lo que buscan es saber hacer las preguntas correctas en el sitio adecuado. Puede ser que yo al final no consiga la respuesta, pero si yo puedo transmitir como IP del proyecto, como investigador de un proyecto, si vais a este sitio y preguntáis por esto, a lo mejor te va a servir. Pues, yo creo que será interesante. Y entonces en este proyecto que tenéis aquí, sí que se hicieron preguntas en determinados sitios sobre qué había detrás de determinada hechura, y las respuestas no fueron malas. No fueron a lo mejor todo lo evidentes, pero no fueron malas. Entonces, ¿por qué no utilizar ese mismo parámetro en este caso? ¿Por qué no? En este caso, o en el de la Macarena de Sevilla, o en el que sea. ¿Por qué no? Si eso era la piedad que existía en ese momento, ¿por qué no se iba a hacer con esa talla cuando se hacía con las otras? Entonces, fijaros que en este punto, pues voy a rescatar a unos señores. Con esto no quiero yo decir que esto fuera, pero sí que lo quiero poner aquí encima de la mesa. Sería muy injusto no hacerlo. Vamos a rescatar a estos señores de la casa de Ibiza, los marqueses de Ibiza, los Rodríguez Chacón. Los Rodríguez Chacón es una familia oligarca alpujarreña, ¿de acuerdo? Que ha estudiado mucho Valeriano Sánchez Ramos. Su origen está en Fuente Victoria, en Andarax, ¿de acuerdo? Participaron en la repoblación después de la guerra de la Alpujarra. ¿Y por qué sacó a este marqués de Ibiza? Caray, porque si hacéis memoria, ¿por qué este señor de repente en el año 1796 se preocupa, bueno, este no, su heredero, de hacer una congregación vinculada al rescate? ¿Esto por qué? Tú ves este señor de verja y dices, ¿pero esto qué tenía que ver con esto? Tiene que haber algo. ¿Por qué no rascar en estos señores? ¿No? No son gente que hemos tirado una moneda al aire y ha salido esto. Es que hay una base de que puede haber una vinculación. ¿Por qué no? Además, este señor, Francisco Rodríguez Chacón y González, que fue el primer marqués de Ibiza, lo que hizo fue, en un momento, por esto pongo esta foto del otro lado, lo que hizo fue un tío listo. Cuando acaba el periodo de los Austrias, no sé si sabéis que hubo una guerra en España, la guerra de sucesión, una guerra fastidiada, poco conocida pero fastidiada. Y claro, los que se habían orientado por el bando de los Austrias, cuando ganaron los Borbones no quedaron muy bien parados. De hecho, en Simancas hay documentación sobre las represalias contra estos señores. Muchas veces eran nobles que les quitaron las tierras, les quitaron el dinero. Claro, en 1718, fecha que os debe de sonar muchísimo, a poco había terminado la guerra de sucesión, hacía un poco que había terminado, claro, en un momento en el que estos señores, oligarcas, que a lo mejor habían dado el do de pecho por el pretendiente Borbón, que fue al final quien ganó la guerra, pues claro, luego querían cobrar el servicio.
Eso fue lo que hizo el señor Rodríguez Chacón. Dijo, oye, yo apuesto por ti, ahora a mí me lo tienes que reconocer. Y fijaros qué curioso, este señor, como su familia, estuvo muy vinculado a una realidad que es la defensa de la costa del Reino de Granada. Por lo tanto, no era un señor al que el rescate y los cautivos le sonasen a raro. Era su día a día. Era con quien él luchaba. Con estos tíos que cruzaban el estrecho y se dedicaban a secuestrar gente. Y su labor era precisamente evitar eso. Ya vamos cuadrando cosas, porque este tío de Ibiza de repente. Y además, es curioso este fragmento que os pongo, esto que tenéis ese libro y ese cuadro de esta muchacha tan pispireta, porque en el año 1718 nace María Victoria de Borbón. María Victoria de Borbón fue la primera hija de Felipe V, este nuevo rey borbónico, que lo tuvo con Isabel de Farnesio. Claro, como aquí la cosa consistía en posicionarse bien para que el nuevo rey no se cabre con nosotros, la noticia del nacimiento llega pocos días después de que el señor del rescate llegue al convento de Gracia. Se hace unos fastos tremendos. Hace una misa, el ayuntamiento hace una misa en la Virgen de las Angustias, porque es una imagen muy devota, y hay que darle gracias al Señor de que Felipe V haya procreado, porque nosotros queremos mucho a Felipe V, que se entere. Fijaros qué situación, ¿no? Porque nada es casual, todas las cosas tienen su sentido. Había que posicionarse en el momento en el que había un cambio de dinastía. Y fijaros que este Rodríguez Chacón tampoco fue ajeno al ámbito religioso, porque esto del marqués de Ibiza, ¿pero qué puñetas es eso? Pues este señor, ese marquesado, lo pagó a San Isidoro de León. O sea, cogió y compró un señorío eclesiástico. O sea, que era un tío que sabía manejarse. Los marqueses de Ibiza estaban emparentados también a través de Ana Moya de Alcázar, que era la mujer de este Francisco de Chacón, con la casa Perea y Porras. Los Perea y Porras, María de Melguizo fue la madre de Francisco de Perea y Porras, arzobispo de Granada, que fue el que llevó al altar mayor de Añuela esa talla de ese Nazareno, que dicen que es de Diego de Mora. Claro, todo esto son pinceladas, pero a veces estas pinceladas y estas casualidades pues pueden llevar a cosas interesantes, ¿de acuerdo? Porque no es raro. Ciertamente los marqueses de Ibiza tuvieron su gran elemento de pago, y su testamento así lo establece, el de Francisco Rodríguez Chacón, pues en el ámbito de la hoja de Andalax y tal. Pero no era un mundo, ni un contexto artístico, ni un contexto de piedad que le fuese ajeno. No lo era. Y evidentemente ellos sabían lo que era la redención de cautivos de maravilla. Motivo por el cual, insisto, el quinto marqués de Ibiza se va o manda un memorial a Madrid para crear la congregación de esclavos de nuestro Señor Jesús Nazareno de Granada, porque sabía perfectamente que era aquello, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que los Rodríguez Chacón forman parte de una parentela junto con los Monsalve, que también hicieron fortuna en el ejército, que también hicieron fortuna en un clan familiar, hicieron fortuna defendiendo Granada de los presidios y de los berberiscos, ¿de acuerdo? No les era ajeno todo este tema, ¿vale? Y, como ya he dicho, emparentaron con los Perea y Porras, participaban de esa piedad de intermediación que os he comentado. Es decir, hay que hacer una capilla, hay que encargar una talla, hay que hacer todas estas cosas, ¿de acuerdo? Porque así me voy a salvar. Y lo sé, porque como yo me paso el día peleándome con los berberiscos, sé perfectamente de lo que estamos hablando. ¿Y qué devoción no puede ser más cercana a mi día a día que el Señor Nazareno de la Mamora, que era el que estos berberiscos infieles decidieron ultrajar? ¿De acuerdo? O sea, muchas veces las cosas, quiero recoger un poco pues esa visión que decía Concha Porras. Vamos a intentar rescatar la manera en la que se acercaba la gente a las devociones, para intentar escrutar otros elementos que nos den respuesta a cuestiones más artísticas, ¿de acuerdo? Muchas veces es lo que al cofrade le llama, ¿no? ¿Quién hizo? Claro, hombre, Diego de Mora, si el pobre Diego de Mora, cuando se tuvo que casar con se tuvo, porque se casó porque él quiso,
con la ama de llaves de su padre, que el padre le sentó, pues imaginaros, porque además él en el expediente matrimonial lo dice, mi padre es terrible, el pobre chiquillo, era un chavalín cuando se casa con esta señora, y él hace el expediente matrimonial porque pues se tenía que casar en secreto, vamos. Y entonces cuando él hace el testimonio, dice, el problema es que conoció carnalmente a esta señora. Dice, pero le prometió que me voy a casar con él. Eso lo pone y digo, dice, ahora ya no la puedo dejar tirar. Además, pone la voy a dejar tirar, pero pues pone eso, ¿no? Y dice, el problema es que mi padre y mis hermanos, mi hermano era José de Mora, son terribles, además, porque son terribles. Y me van a echar de Granada y a esta señora no sé lo que le va a pasar. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque quien dio la cara en ese momento por esta pareja de enamorados fue un trinitario Calzado, que decidió casarlo. Era amigo de la familia que en su momento adoptó a esta ama de llaves. Y fue el único que testificó diciendo, mira, voy a casarla, me voy a encargar yo de casarla. Porque realmente, como no lo case yo, el padre lo mata. Y evidentemente lo vamos a casar en secreto, porque el padre lo mata. Entonces, fijaros qué curioso muchas veces los vínculos que la vida personal de cada uno puede crear. Un trinitario que le salvó la jugada al pobre enamorado Diego de Mora, ¿no? Porque su padre era terrible. Entonces muchas veces pues no sabemos hasta qué punto eso puede marcar un destino o una devoción. ¿Quién sabe? Bueno, yo espero que en este ratico que hemos pasado juntos no haberos aburrido mucho. Yo realmente pues, me lo he pasado sinceramente bien, para que os voy a negar. Y bueno, me ha encantado poder hacer algo que siempre suelo decir. Yo no suelo dar lecciones de nada, no me gusta. Me encanta aprender cosas y compartirlas con vosotros, para que también me digáis pues, lo que veis y que me enseñéis también, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchas gracias y bueno, pues seguimos adelante a ver lo que podemos sacar, ¿vale? Bueno, buenas noches a todos. Lo primero, o lo último, sería empezar por los agradecimientos al final. Agradecer a toda la asistencia y bueno, invitar a que sigamos participando en los actos de centenario del rescate. Este es el primer encuentro que tenemos después de la presentación de los actos y estaría bien que fuésemos comprometiéndonos con la celebración de los actos, porque al final esto es una cosa de todos y será grande cuando miramos todo a lo que se vaya realizando. ¿No? Eso es lo primero. Y bueno, quería empezar por el principio, en este caso, que es dando las gracias al profesor Francisco Javier Crespo por la conferencia que nos ha impartido, porque efectivamente nos ha dado mucha luz sobre lo que puede ser el origen de nuestra imagen. Tenemos claro que hay una imagen que nos trasciende, que ha estado aquí mucho antes de que llegásemos nosotros, que nosotros recibimos la devoción de nuestros mayores, que lo estamos tratando de transmitir, pero hay una historia de devoción que hoy nos has querido un poco enseñar, ¿no? De dónde parte todo esto. Y eso creo que para empezar el centenario está bien pensar sobre dónde venimos, ¿no? Y eso es muy importante. Así que te agradecemos mucho tus palabras y tu compromiso con nosotros para hacer esta conferencia. Y nuestro hermano mayor, nuestro Luis Morales, quería hacerte entrega de un reconocimiento. Este es el reconocimiento que está con vosotros, no es con pero te muchas gracias. Yo me quedo con una cosa que has dicho al principio, y es que yo no olvidé de la responsabilidad
último, queríamos agradecer al conservatorio que me haya permitido utilizar sus instalaciones, y a Antonio Jesús Cruz queremos también hacerle un recuerdo del CFES, que se pasa por aquí. Antonio Jesús, por favor.